Dios te bendiga, mi amigo y hermano. Por la gracia de Dios nos encontramos en otro espacio. Más cerca estoy. Cada día, al mediodía, esperando el momento para estudiar juntos el tema correspondiente. Hoy estaremos estudiando un tema sumamente importante a la luz de la Biblia y también en la connotación que ha tenido en nuestra cultura, en la sociedad occidental de manera especial, dentro de la cristiandad y en lo que tiene que ver con la tradición también. Así que hoy estaremos estudiando el tema que hemos titulado La Virgen María. Este tema lo vamos a abordar en breve a la luz de la palabra y a la luz de todo lo que podemos conocer o aprender de este importantísimo tema de acuerdo a la revelación. Como siempre, al inicio le agradecemos por estar allí orando para que el Espíritu Santo siga llevando el mensaje a tantas personas y para que se cumpla lo que dijo Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hoy, como siempre también al inicio, estaremos clamando a Dios, pidiendo en oración por algunas personas, familias y situaciones que necesitan la intervención inmediata del Altísimo. Hoy estaremos orando por Pedro Sánchez, también por Jacqueline Pujols, de igual manera por María Esther. Oraremos también por Carolyn Adames, y ella está dando gracias a Dios porque ya obtuvo ese nuevo empleo por el que había estado orando durante todos estos días. Agradecemos al Señor. También estaremos orando por Sandra Minerva Mejía. Sandra Minerva Mejía, siempre esperando en la gracia de Dios que se manifieste en su vida y en la de los suyos. También estaremos orando por Manuel Tineo. Estaremos orando por sus planes, sus proyectos, su situación y también su familia. Manuel Tineo. Oraremos también por Leobi y Leo Mendoza. De igual manera, pide la oración por Angledis Enríquez. Estaremos orando por Angledis Enríquez y gran parte de su familia. Oraremos por Maite, por Mabel, también por Martín. Oraremos también por Benjamín y por la sanidad y la salvación. El pedido está siendo hecho por Leslie Kibelier, quien también oramos por ella y por sus planes y proyectos, también por su salud. Igualmente estaremos orando por Brenda Ramírez, por sus estudios, para que el Señor continúe abriéndole puertas, dándole las facilidades para completar y de manera satisfactoria haber logrado en sus estudios lo que ha sido soñado y proyectado por ella. También estaremos orando por Elizabeth Huérfano, y ella pide la oración por su yerno David Quiñones, quien tiene una audiencia en migración, para que allí en la corte sea el juez divino quien finalmente extienda su misericordia para él y pueda obtener el favor en este caso especial. También estaremos orando por Iris Puente, Helmer Alessandra Sarabia. También estaremos orando por Beatriz Mercado y familia. De igual manera, oramos por Luis Sarabia y familia. Oraremos también por Risi Rosario y familia, por Gioneli Joaquín y familia, por Vladi Almonte también estaremos orando, por Dayana Suero, está pidiendo la oración Vladi, así que estaremos orando de manera particular también por Dayana, y por Yelisa García Sánchez, también vamos a orar por Orfa Hernández. También estaremos orando en esta hora. También incluiremos, como siempre, a cada uno de los amigos y hermanos que están allí conectados, activos, listos para continuar con el estudio de la palabra y que también tienen algún pedido, algún clamor, algún proyecto en su mente y corazón, que el Señor lo conoce. También pediremos por el estudio de hoy para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe a toda verdad a través de la santa palabra de Dios. Oremos en estos momentos. Padre Santo que estás en los cielos, en esta hora queremos darte gracias por la luz de un nuevo día, porque tu misericordia nos acompaña hasta esta hora. Gracias también por los pedidos, los clamores que se han respondido de acuerdo a tu misericordia y por tu gracia. También queremos poner en tus manos cada persona que ha pedido por alguna situación particular, ya sea en la corte, situaciones de salud, situaciones familiares, situaciones emocionales, situaciones laborales, situaciones económicas, diversas situaciones que crean una situación de apremio en ciertas personas. Queremos, Señor, colocarlos en tus manos, que seas tú quien respondas de acuerdo a tu voluntad.
Te pedimos el perdón por nuestros pecados, que la sangre de Cristo una vez más nos limpie de todo mal y nos dé poder para hacer tu voluntad. Abre nuestro entendimiento al estudiar tu palabra en este importantísimo tema. Guíanos con tu Santo Espíritu y asiste también en forma especial cada amigo y cada hermano que se conecta para crecer en la gracia y fortalecer la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias nueva vez, amigos y hermanos, por estar allí listos para continuar con el estudio de la palabra de Dios. Hoy, repito el título general del tema, la Virgen María. ¿Cómo introduce la Biblia lo que es la misión, lo que es también el papel histórico que desempeña, importantísimo papel que desempeña María en lo que tiene que ver con la primera venida de Cristo a este mundo? ¿Cómo lo relata la Biblia? El primer texto que queremos ver está en Isaías, libro de Isaías, capítulo 7, en el versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Sumamente importante esta profecía que se da en el siglo 8 antes de Cristo. El siglo 8 antes de Cristo relata esta importantísima profecía en Isaías capítulo 7, específicamente el versículo 14. Así nos dice la palabra. Isaías capítulo 7, específicamente, repito, en el verso 14, nos relata lo siguiente con relación a lo que sería la persona y la condición en que estaría la madre de Jesús. Isaías capítulo 7, versículo 14, dice la palabra: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Traducido es Dios con nosotros. Así que estaba aquí anticipando que una virgen habría de dar a luz un hijo. Esto serviría de señal de que el Mesías en ese momento estaba naciendo, de que Dios estaba visitando en una forma extraordinaria a su pueblo. Cuando hablamos acerca de María, la madre de Jesús, y el papel que desempeña en lo que tiene que ver con la primera venida de Cristo, su papel histórico y la conducción y la crianza de Cristo en sus primeros años y que le acompañó hasta el último momento, incluso hasta en la cruz, estamos en presencia de una historia sumamente impactante, interesante, dramática por cierto, pero encontramos también en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 31, Lucas capítulo 1, posiblemente Lucas es el que dedica mayor espacio entre los evangelios a hablar acerca de este episodio que rodeó lo que tiene que ver con el nacimiento de Cristo. Note lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 26, dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Así que ellos, aunque estaban recién casados, todavía no se habían unido conyugalmente porque había una costumbre de un par de semanas luego de contraerse así el matrimonio. Así que estaba desposada o recién casada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú realmente entre todas las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. De esta forma fue visitada María allí en la aldea de Nazaret por el ángel Gabriel. Se describe incluso el ángel que hizo esta visitación especial. Y en los versículos 46 al 48 encontramos algunos detalles adicionales. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. Claro, estaba agradecida por el privilegio que se le había dado de llegar a ser la madre de Jesús, de quien llegaría a ser el Mesías. Y entonces dice la palabra:
Engrandece mi alma al Señor, dice María, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella pues reconoce a Dios como su Salvador, porque ha mostrado y ha mirado la bajeza de su sierva. Note cómo se cataloga, se considera. Pues he aquí que desde ahora me dirán bienaventurada, bienaventurada. Todas las generaciones, dice la palabra, porque me ha hecho grandes cosas el Señor. Santo es su nombre. También en el mismo capítulo, del versículo 30 en adelante, el mismo capítulo 1 de Lucas 1, versículo 30, encontramos lo siguiente. Entonces el ángel le dijo, no temas, María, como vimos, porque has hallado gracia delante del Señor. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón, no he tenido ayuntamiento conyugal. Y entonces respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y allí comienza a describirle también lo que el ángel había hecho con visitar también a Elizabeth, su prima, para lo que sería el primer nacimiento de Juan el Bautista, por lo menos unos 6 meses antes de Jesús. De esta manera la Biblia introduce lo que es el nacimiento de Cristo, el papel especial que juega María allí como una sierva que está dispuesta a ser usada por el Señor para concebir, para dar también la crianza al Hijo de Dios como hombre aquí en este mundo, en su introducción, en su primera venida. Interesante. ¿A dónde se ha llevado todo lo que tiene que ver con la bienaventuranza que tuvo María? Ella misma dijo, de aquí en adelante me llamarán bienaventurado. O sea, qué papel tan importantísimo, qué papel singular jugó en lo que tiene que ver con la historia, ser escogida por el Señor y ser señalada desde antes, como lo dijo el profeta Isaías, desde 8 siglos antes de que una virgen iba a concebir el amado Hijo de Dios. Un papel importantísimo, sin duda importante. Sin embargo, ¿a dónde ha sido trascendido todo esto a lo largo de la historia? Luego vemos, por ejemplo, a María acompañando a Jesús hasta el momento de su muerte en la crucifixión, siendo su corazón traspasado por ese dolor de ver a su hijo morir en la cruz del Calvario y luego tener el gozo de verlo resucitado. Todo eso lo vemos en la palabra. Luego le vemos incorporada a la vida junto con los apóstoles en lo que tiene que ver con la predicación del Evangelio. Allí concluye en la historia bíblica lo que tiene que ver con ese aspecto histórico. Hay otros elementos que todavía están en la Biblia que lo vamos a ver acerca de ella, pero antes queremos hacer un paréntesis porque la figura de María ha sido connotada, especialmente desde el siglo IV de nuestra era, comenzó a dársele algún tipo de renombre dentro de lo que tiene que ver con la liturgia, con el culto, a lo que se le ha llamado la mariolatría, algunos le llaman la mariología, o el culto mariano, el culto a María. En ese sentido, no solo en el aspecto de la cristiandad, una gran parte del mundo cristiano, incluso hasta en el islamismo, sí, en el mundo musulmán, donde el único nombre de una mujer, o sea, la única mujer nombrada en el Corán es María, como Mariam, madre de Isaí, porque de esa manera se conoce. Isa, el nombre de Jesús en el Corán es Isa, y el nombre de María se repite en el Corán por lo menos 70 veces. Incluso se le menciona más veces que en el Nuevo Testamento en la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque en el momento que aparece el Corán, históricamente, ya se le estaba dando forma al culto de María, ya dentro de la cristiandad, un buen grupo pues estaba siendo objeto de esa práctica. Sin embargo, ya para esa época, algunos estaban reaccionando, específicamente en el siglo IV, uno de los grandes teólogos de la iglesia romana llamado Epifanio,
recordando que los que son considerados como los más grandes teólogos del mundo de la iglesia romana son Agustín, Epifanio e Isidoro. Agustín en el norte de África, Epifanio en Chipre y también Isidoro en España. ¿Sabe lo que dice justamente este historiador, este teólogo de la iglesia romana llamado Epifanio? Él argumentó ya en el año 403 de nuestra era contra lo que él consideraba que era una herejía que se estaba infiltrando en el siglo IV de nuestra era con relación a practicar un culto a María, un culto que no tenía aval en las Escrituras. Y allí entonces él dice lo siguiente, esto aparece en el libro Contra Herejías en la sección 24 de Epifanio. Dice así: ella fue una virgen honrada por Dios, pero no nos fue otorgada para ser adorada, dice él. Y repito, estoy hablando de Epifanio, uno de los tres grandes teólogos de la iglesia romana en el siglo IV. Escribe esto: no fue otorgada para ser adorada, porque si Cristo no quiere que ni siquiera los ángeles sean adorados, menos, dice él, menos quiere que se le rinda culto a esta hija de Ana. De esta forma se le describe y dice que nadie le rinda culto a María, dice Epifanio, sino al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esto es interesante porque este es un documento que pertenece a uno de los grandes teólogos de la iglesia romana, y ya en el siglo IV, cuando unos grupos comenzaban a infiltrar esto, él mismo estaba protestando en contra de ello. Sin embargo, a lo largo de los siglos, el mito se impuso. Y el culto mariano, como se le llama, se difundió, se esparció especialmente en los lugares donde la cultura de la iglesia romana imperó. Y en diferentes lugares del mundo y en la teología también del catolicismo se le conoce como la Reina del Cielo, como la Madre de Dios, como la Siempre Virgen, como la Inmaculada Concepción, como la Corredentora junto con Cristo, como nuestra Madre, como la Señora de la Buena Muerte, en fin. Y en diferentes países se le conoce entonces con diferentes nombres según el culto o las supuestas apariciones que tuvo en el lugar, y entonces se le rinde culto en este culto mariano o lo que es la mariolatría mediante imágenes. En varios países se le conoce sencillamente como Virgen María, pero en otros lugares como en México se le conoce como Nuestra Señora de Guadalupe, en Argentina como la Virgen de Luján, en Bolivia como Nuestra Señora de Copacabana, en Brasil como Nuestra Señora Apreciada, en Canadá como Notre Dame de Cap, en Chile como la Virgen del Carmen de Maipú, en Colombia como Nuestra Señora de Chinquinquillá, en Cuba como la Caridad del Cobre, en España como la Virgen del Pilar, en Guatemala como la Santa María del Rosario, en Nicaragua como la Purísima, en Portugal como la Virgen de Fátima, en Santo Domingo como la Virgen de la Altagracia o de las Mercedes, todos esos nombres. Pero los primeros calificativos que hemos mencionado lo vamos a ver a la luz de la Biblia, por ejemplo, luego de observar qué fue lo que realmente el Señor Jesús destacó con relación a esta práctica, que no es nada nuevo. Porque aunque surge a partir del siglo III y el siglo IV el culto a María, todavía estando Cristo en este mundo, algunos intentaron rendirle culto, rendirle algún tipo de veneración especial a María. Eso lo encontramos en la Biblia y vamos a ver la reacción de Cristo en ese sentido, para que notemos cómo la palabra de Dios tiene respuesta para todo lo que observamos en nuestro medio, incluso para los errores o las herejías que pueden introducirse, llevando ciertas creencias, ciertos nombres o ciertas vidas a ciertas connotaciones que la Biblia no apoya. Por ejemplo, encontramos en Lucas capítulo 11, versículo 27, Lucas capítulo 11, en el versículo 27, lo que se intentó hacer estando todavía Cristo aquí en este mundo. Lucas capítulo 11, versículo 27. Mire lo interesante de este pasaje. Dice la palabra: mientras Cristo decía, estoy en Lucas 11, 27, mientras Cristo decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y claro,
En su momento, ¿verdad? Y como mujer hemos dicho que María fue bienaventurada, pero aquí ella estaba haciendo una connotación, queriendo quitar la atención de la obra que Cristo estaba realizando, de Él como Salvador, que era donde debía fijarse la vista y la atención en quien lo había traído a este mundo como madre. Bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Y Él le dijo, antes... Bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Noten cómo Jesús le quitó la atención a esta mujer y a posiblemente quienes le respaldaban en un intento de hacer algún tipo de veneración especial a la madre de Jesús, de hacer algún tipo de mariolatría, algún tipo de idolatría con María. Jesús le quita la atención de eso y le dice, son más bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Esos son más bienaventurados. Y no dijo que ella no era bienaventurada, pero mira cómo el Señor Jesús connota el hecho de que son más bienaventurados los que siguen la palabra de Dios, los que la oyen y la obedecen. Sumamente importante. Pero no solo esto aparece en la Biblia. Note lo que también aparece en Mateo capítulo 12, versículos 46 al 50. Mateo capítulo 12, versículos 46 al 50. Y esto es importante porque con esto el Señor Jesús, de manera especial, de manera particular, quiso ir desmontando cualquier intento, cualquier asomo de rendir una veneración especial o un culto en su adoración, en su práctica, en su liturgia a la persona de María. Note como dice en Mateo capítulo 12, Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 46 al 50. Mateo 12, versículo 46 al 50. Dice así la palabra de Dios. Mientras Cristo aún hablaba a los discípulos y a la gente, he aquí su madre, atención, he aquí su madre María y sus hermanos estaban afuera y le guardaban y le querían hablar. Pero Jesús, cuando escuchó a uno que le dijo, mira, he aquí tu madre, María, y tus hermanos están fuera y te quieren hablar, respondiendo Jesús al que le decía eso, le dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Atención, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Así termina diciendo. Noten el hecho de que el Señor Jesús no está aquí denigrando de ninguna manera la figura de su madre. Ya sabemos que incluso antes de morir se ocupó como hijo de honrar a su madre y pedirle al discípulo amado, a Juan, que fue el único que le acompañó hasta ese momento, le dijo que cuidara de su madre al decirle, hijo, he ahí tu madre, y madre, he ahí tu hijo. Y desde ese día Él la cuidó, Él la guardó, porque efectivamente el único hijo que tuvo María fue Jesús. Así lo vemos en la evidencia bíblica. La Biblia no respalda el hecho de que María tuviera otros hijos. Por eso incluso a este grupo que vino a visitarle, noten cómo dice María y tus hermanos. En otra ocasión dice los hijos y las hijas del carpintero, refiriéndose a José. Virtualmente serían de un primer matrimonio del que habría enviudado, porque la evidencia bíblica no respalda el hecho de que ella tuviera otros hijos. Por eso cuando estaba Jesús a punto de morir en la cruz, le encomendó el cuidado de su madre a su fiel discípulo, al discípulo amado, y la Biblia dice que desde ese día le cuidó. Así que de esta manera está destacando la palabra como Jesús en dos intervenciones, la que vimos en Lucas capítulo 11 y ahora en Mateo capítulo 12, Jesús está desmontando cualquier intento de considerar que por su filiación en lo que tenía que ver con la parte de la carne, por su familiaridad según la carne, tendría que connotarse, que dársele algún lugar por encima de las demás personas. Jesús estaba predicando el mensaje, estaba ocupado realizando la obra y le dicen, allí está tu madre y tus hermanos, te están buscando. Quieren que salga. Posiblemente la reacción que esperaba la persona que le dio el mensaje era que Jesús detuviera la obra y dijera, sí, porque es mi madre, hay que darle otro lugar por encima de los demás creyentes. Pero nota lo interesante, dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y entonces señalando a los discípulos, a sus seguidores, dice, todo el que oye la palabra de Dios y la hace, ese es mi hermano
y mi madre. Lo que está indicando que toda persona que sigue fielmente a Cristo, que obedece la palabra, está en ese nivel. Jesús lo considera como parte de su familia, porque Jesús no comenzó a vivir cuando vino en este mundo. Cuando vino a este mundo, el Verbo lo que hizo fue que se hizo carne, pero el Verbo siempre ha existido. De él dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, que en el principio era el Verbo, ya en el principio, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por él fueron creadas todas las cosas, incluyendo el género humano, y él fue quien vino y se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice Colosenses 1:17 que él es antes de todas las cosas, y todas las cosas, las que están en el cielo y en la tierra, fueron creadas por él. Así que Jesús existía antes de venir en este mundo. Al venir aquí, al nacer como hombre, es que nace en el seno de esa familia que tuvo ese privilegio especial por lo que hemos visto en la palabra de Dios. Ahora, unos detalles sumamente interesantes. Ya he dicho, por ejemplo, que de María se enseña en la actualidad varias cosas. Se enseña, por ejemplo, según tradiciones y según algunas herejías que se han filtrado en algunos grupos religiosos, se enseña, por ejemplo, la perpetua virginidad de María. La perpetua virginidad. Se enseña también como madre de Dios, no de Jesús, sino de Dios. Se enseña también como la reina del cielo y la madre de todos. ¿Qué dice la Biblia de eso? Porque la Biblia habla en forma bien clara. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia, por ejemplo, con relación a la creencia de la perpetua virginidad. O sea, la perpetua virginidad dice que María no solo concibió siendo virgen, no solo pues tuvo al Señor Jesús en su nacimiento siendo virgen, sino que permaneció virgen para siempre. Eso es lo que se enseña como la perpetua virginidad. Pero ¿qué nos enseña? Por ejemplo, bueno, de hecho, recuerdo cuando a mi abuela la escuché una vez hablando de eso y yo le preguntaba, todavía no conocía tanto de la Biblia, pero ya habían cosas que me intrigaban y le preguntaba, pero abuela, ¿y cómo decir que ella fue siempre virgen? Porque llegó el momento que Jesús nació, debió concluir su virginidad. Y me dice, no. Y yo, ¿y cómo nació él? Me dice, bueno, ella lo dio a luz fue por la boca, me decía ella. O sea, las personas dentro de sus creencias llegan el momento que se ciegan, quedan cegados ante la idea de poder continuar con la idea que habían tenido sobre ella, valga la redundancia, de la perpetua virginidad. ¿Qué dice la Biblia? Escuche lo que dice la Biblia en el libro, especialmente de Mateo, capítulo 1, versículo 25. Mateo, capítulo 1, versículo 25, dice lo siguiente, con relación a María. Dice, aunque no tuvo, está hablando de cuando el ángel le visitó, le dijo que concebiría del Espíritu Santo y la concepción de Cristo en su vientre tuvo lugar, dice, aunque no tuvo relaciones conyugales José con ella, hasta que dio a luz a su hijo y le puso por nombre Jesús. Allí está hablando hasta cuándo fue que duró la virginidad. Dice que José, eso está en Mateo capítulo 1, versículo 25. Dice que José pues no la conoció, dicen algunas versiones tradicionales, refiriéndose a que no se unió con ella de manera conyugal, no tuvo intimidad con ella hasta que dio a luz a su hijo. Ahí está una expresión de tiempo que indica hasta cuándo fue que no se unió con ella, porque ya estaban casados, pero no había tenido intimidad, estaba recién casado, desposado cuando le visitó el ángel, pero él no tuvo ningún tipo de ayuntamiento con ellos hasta que nació el Hijo, hasta que nació Jesús. Ahí está indicando hasta cuándo. Así que María no tuvo una perpetua virginidad, sino que tuvo un momento hasta, como dice Mateo 1.25, hasta que llegó el momento en que sí él se unió con ella en esa relación conyugal porque eran esposos. No fue algo que estaba ilegal, no era algo fuera de lo que Dios ha indicado en su palabra, no era algo impuro tampoco, solo que en la concepción de la iglesia romana, en la idea de la teología romana, ellos consideran que la unión conyugal, creen que la intimidad entre hombre y mujer, creen que ese fue el pecado original. Y entonces con esa idea de trasfondo, ellos quitan toda la manera posible de que esto no haya sido una realidad como presenta la Biblia, pero eso era lo normal como presenta la Escritura. En segundo lugar, también ha sido enseñada, catalogada por la teología de la iglesia romana, María como madre de Dios. Ya hemos visto que fue madre de Jesucristo hombre. Así lo describe el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2.5. Dice que hay un solo mediador.
Y es interesante esa descripción. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. De ese fue la bienaventurada Virgen María, en su momento fue la madre de él, de Jesucristo hombre, no de Dios, porque Dios siempre ha existido. Y claro, considerar que fuera madre de Dios más allá de Jesucristo hombre es considerar que ella misma fuera sobrenatural, que ella misma fuera diosa. Y esto es bueno nosotros verlo a la luz de la Biblia. Y noten cómo hay que mantener un equilibrio, porque en el mundo del protestantismo, especialmente en gran parte del mundo evangélico, se habla de la figura de María con un aspecto despreciativo, con términos de desprecio, denigrando la persona de María. Pero recuerde que ella misma dijo, de aquí en adelante me llamarán bienaventurada, favorecida, tuvo un favor especial, pero de allí a llevarlo al culto, a una adoración, a practicar una idolatría, eso ya sí es en contra de la palabra, y sí hay que mantener un equilibrio. Incluso algunos se afanan por decir que sí y por querer demostrar que sí, que incluso tuvo otros hijos. La Biblia no apoya eso con lo que hemos visto. Así que de manera interesante podemos ver que efectivamente no era la madre de Dios, sino la madre de Jesucristo hombre. Pero para tratar de afirmar que sí, que era madre de Dios, que incluso ella tiene el nivel de una diosa, entonces para eso ocurrieron cosas interesantes en la historia. En el año 1853, por ejemplo, 1853, como no había respaldo para esa creencia que ya se había inculcado dentro del catolicismo, entonces en el año 1853, estamos hablando de menos de 200 años, el Papa Gregorio XIII entonces edictó la bula y la creencia de la Inmaculada Concepción de María. La Inmaculada Concepción, o sea, de que ella no tuvo un nacimiento normal, sino que ella nació de manera sobrenatural. Y como nació de manera sobrenatural, ella no tenía que ver nada con la humanidad, con la carne. Noten, esto dista mucho de lo que dice la propia María, que dice que el Señor vio la bajeza de su sierva, o sea, visitó a una mujer realmente, una mujer humana. Sin embargo, esto es lo enseñado por la Iglesia romana, por esta bula que dictó el Papa Gregorio XIII en el año 1853. Y más cerca de nosotros, en 1950, hace solo 70 años, el Papa Pío II entonces proclamó la Asunción de María, mediante la cual ellos dicen que María, luego de su muerte y de que su cuerpo entrara en corrupción, pues fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Eso enseña la Iglesia romana, pero para esto no hay realmente apoyo bíblico. Así que ellos llegan hasta el momento de indicar que ella murió. Dicen que murió alrededor de los 72 años, pero que luego de ser sepultada, de repente desaparece su cuerpo porque tuvo una asunción sobrenatural. Todo esto dentro de esa creencia. Pero la Biblia indica, repito, que María fue madre de Jesucristo hombre, no madre de Dios. Espero que se entienda la gran diferencia entre una cosa y la otra. Luego la Biblia también nos aclara otro término. También es conocida María en el mundo religioso, donde se le practica culto a María, donde se practica la mariolatría o el culto mariano, pues se le conoce como la reina del cielo. Se le conoce, escuche bien, como la reina del cielo. Y en muchos cuadros de los que son venerados y en muchas esculturas donde ella es venerada, se le coloca también una corona, considerándola como la reina del cielo. ¿Qué dice la Biblia en ese sentido? ¿Qué dice la Biblia con relación a esta expresión de la reina del cielo? En breve vamos a tomar en cuenta algunas preguntas, pero ahora vamos a explicar esto. Reina del cielo. ¿Qué dice la Biblia? Vaya conmigo al libro de Jeremías, capítulo 7, libro de Jeremías, capítulo 7. Es importante saber algo antes de leer este texto. En el mundo griego se adoraba a la diosa Diana y los romanos tomaron la figura de Diana para considerarla como la reina del cielo, como la romana diosa del cielo. Sin embargo, mire lo que dice la Biblia, porque ya se practicaban estos cultos desde la antigüedad. Y mire lo que dice Jeremías, capítulo 7, desde el versículo 16, sumamente importante cómo la Biblia tiene respuesta para todo. Jeremías capítulo 7, versículo 16. Vea lo que nos dice la palabra. Y nuestro lema es que si lo dice la Biblia, yo lo creo. Jeremías 7, 16. Mire lo que dice. Tú pues, mire la indignación del Señor.
Tú pues, le dice a Jeremías, no ores por este pueblo, ya no ores por ello, no pidas por ello, ni levantes por ello clamor ni oración, ni me ruegues porque yo no te voy a oír. ¿Y por qué el Señor se indignó así contra el pueblo? Miren por qué. ¿No ves los que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? ¿Qué era lo que hacían? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. Note el culto que se realizaba en la antigüedad a una diosa del cielo, a una reina del cielo. O sea, este culto no es nuevo, no solo se introduce en el siglo IV, ajeno a todo lo que es la Biblia, dentro de lo que es el mundo de la iglesia romana, sino que vemos vestigios de la Biblia y cómo Dios se indignaba cuando se practicaba este tipo de culto a la reina del cielo, y dice, para hacer ofrenda a dioses ajenos, para provocarme a ira. O sea, Dios realmente se ofendía, se enojaba, se airaba cuando esta práctica se realizaba. Y en el versículo 20 dice, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, y se encenderán y no se apagarán. Note la indignación del Señor. ¿A qué punto llegaba? Por practicar esto, de buscarse a alguien para llamarle la diosa o la reina del cielo, propiamente dicho, la reina del cielo, y practicar ese tipo de culto, ese tipo de adoración. Pero también se le llama nuestra madre. Es otro de los términos que en la teología de la iglesia romana tiene más preponderancia, nuestra madre. Pero ¿quién dice la Biblia que como creyentes es nuestra madre? Usted dice, bueno, nadie. No, la Biblia dice, la Biblia le llama a alguien nuestra madre. Pero vamos a ver a quién es que lo dice la Biblia. Eso está en Gálatas capítulo 4, versículo 26. Vea lo que dice la palabra. Gálatas, libro escrito, carta escrita por el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 4, versículo 26. Gálatas 4, en el verso 26. Mire lo que nos dice en la palabra de Dios en este texto interesante. Gálatas, repito, 4, 26. Dice así, mas la Jerusalén de arriba, la Jerusalén celestial, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Note aquí en la Biblia sí dice que es nuestra madre. La Jerusalén de arriba, la nueva Jerusalén, por eso se le llama la esposa del Cordero en el libro del Apocalipsis, y se le llama entonces la madre de los creyentes, porque hacia allá vamos. Y la nueva Jerusalén, aún considerada en ese aspecto simbólico como nuestra madre, no es objeto de adoración. Solo se adora aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Importantísimo cómo la Biblia nos arroja luz sobre cada uno de estos aspectos que tienen que ver con María, con el papel que jugó María. María en su momento fue la Virgen María, pero vemos que incluso no hay una perpetua virginidad, porque dice la palabra en Mateo 1:25 hasta qué momento llega su virginidad, pero sigue siendo dentro de lo que es la historia de los apóstoles que siguieron luego la obra después de Jesús ascender en gloria, alguien que predicó la verdad, que se mantuvo fiel a los principios, alguien que no podemos nosotros denigrar su figura, su persona, como algunos hacen, ni irnos al extremo de cometer tampoco idolatría. La última vez que se menciona el nombre de María en la Biblia es en Hechos capítulo 1. Vamos a leer este texto interesante. Esto ocurre luego de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Hechos en el capítulo 1. Veamos lo que nos dice específicamente en el versículo 14. Hechos 1, versículo 14. Así dice que continuó la vida de devoción de María, sirviendo en la obra del Señor. Dice Hechos 1:14. Todos estos, refiriéndose a los apóstoles, los creyentes, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Noten cómo era normal, dice Hechos 1:14, que continuaran lo que era su devoción a Dios, la oración que le hacían al Señor, no algo que llame la atención para decirnos que de alguna manera ellos le rendían un culto especial a ella, porque la Biblia de ninguna manera va a condenar
contradecirse, porque el mismo Señor Jesús, en la tentación que enfrentó en el desierto, le dijo al enemigo, le recordó lo que escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nota lo importante: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El único que es objeto y debe ser objeto de nuestra adoración es aquel que vive y reina para siempre. Es aquel que se ha dado por nosotros, que murió para que tuviésemos perdón, salvación y vida eterna. Y dice el apóstol Pablo allí en Timoteo, 1 Timoteo 2:5, dice que es el único mediador entre Dios y los hombres. O sea, no tenemos una mediadora, como han idealizado algunos, contrario a lo que dice la Biblia. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Por eso dice la palabra claramente: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y claro, estas son las declaraciones de la Biblia. Déjenme decirle, hay declaraciones dentro de lo que es el culto mariano, el culto que se le dedica en esos cuerpos religiosos, especialmente en la iglesia romana, donde incluso le dice a las personas que no deben ni siquiera pedirle a Dios, porque realmente quien oye es María. A ese punto, a ese nivel de herejía llegan. Por ejemplo, en el libro Las Glorias de María, escrito por un sacerdote jesuita llamado Alfonso de Ligorio, dice lo siguiente en la página 605. Dice así: muchas cosas se piden a Dios y no se alcanzan, y se piden a María y se alcanzan. Note de qué manera en este libro, repito, escrito por el sacerdote jesuita Alfonso de Ligorio, en la página 605, Las Glorias de María, está diciendo que para qué pedirle a Dios, porque muchas se le pide a Dios y no responde, no contesta. Se le pide y viene la respuesta. De esta manera Satanás busca la manera de distraer la atención del único que debe ser objeto de nuestra adoración, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Recuerde que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Noten cómo las personas esclavizadas a la ignorancia son capaces a veces no solo de rendir culto a una imagen, a una estatua, a una figura, sencillamente a una pintura de María en alguna catedral, en alguna basílica, sino de ofrecerle grandes promesas, de llevarle incluso ganado, de entrar de rodillas hacia ciertos santuarios, basílicas y lugares. Algunos de ellos luego se le ve las rodillas totalmente quebradas, expulsando sangre. Ellos creen que con semejante suplicio, sacrificio, van a obtener el favor de Dios. Es por esto que en algún momento, mirando cosas semejantes, Martín Lutero se paró en pie y dijo: el justo por la fe vivirá. Solo la fe en nuestro Señor Jesucristo puede darnos perdón, salvación y vida eterna. Solamente en la Biblia, para aquellas personas que se han dado a ser devotos, seguidores de la persona de María, déjenme decirles, hay un solo mandato expreso en la Biblia, un solo consejo que da María en toda la Biblia, un solo consejo. Y mire lo que dice la Biblia, y bien hacen los que se consideran seguidores de alguna manera de hacer esto. Juan capítulo 2, Evangelio de Juan, en el capítulo 2, versículo 5. Mire lo que dice aquí. Recordamos este episodio porque fue un episodio donde el Señor Jesús estuvo con sus discípulos en las bodas de Caná, donde realizó el primer milagro. Y es ahí, en ese contexto, donde encontramos el único consejo expreso, directo, que da en María. Miren lo que dice aquí la palabra. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 5. Dice así, refiriéndose a la madre de Jesús, dice: su madre dijo a los que servían, oiga lo que ella le dijo a los que servían allí, lo que María le dijo: haced todo lo que él os dijere. ¿Cuál fue el mandamiento, el consejo que dio María a los que estaban sirviendo allí? Que hicieran todo lo que Jesús ha mandado. Todo lo que Jesús ha mandado. ¿Qué ha mandado Jesús en la palabra? Ha ordenado muchas cosas. Todas las podemos encontrar en la Escritura. Pero quiero mencionarle por lo menos tres. Quiero mencionarles tres. Por ejemplo, en la Biblia Jesús dice, en Mateo capítulo 23, versículo 9, dice que en asuntos religiosos a nadie llamemos nuestro Padre. Dice eso Jesús. Y ella dice que hagamos todo lo que Él nos dice. Así dijo ella allí. Y dijo a los que servían: que a nadie llamemos nuestro Padre en asuntos espirituales. Y ustedes ven
que dentro de la cultura de la iglesia romana, donde hay mucha gente que busca a Dios de corazón y que serán libertadas, porque Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hay muchos que le llaman padre a sus líderes espirituales porque le han enseñado así. Jesús prohíbe eso en Mateo 23:9. También Jesús dice en Mateo 6:7 que cuando oremos no usemos repeticiones, no usemos vanas repeticiones. Eso está diciendo Jesús. Y María dijo en Juan 2:5 que hagamos todo lo que Jesús dice. Pero también el Señor ha dicho claramente en su palabra, en Éxodo 24, dice Jesús en Éxodo 24, que no debemos adorar imágenes de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Prohíbe la adoración de imagen, no importa que sea de un ser celestial, de un ser humano, de alguien que esté muerto. Todo eso está prohibiendo el Señor Jesús allí. Y eso solo por poner un ejemplo de las cosas que Jesús enseña, que Jesús dice. Y repito, el único consejo que da María en toda la Biblia es ese. Hagan todo lo que Jesús ha dicho. Note que algunas personas, pues tienen la inquietud. Abordé hace un momentito, explicaba con relación a los hijos de María, que algunos creen que María tuvo algunos hijos. Había explicado, la Biblia no expresa que María tuvo otros hijos, no. Sí se habla de los hijos de José, se menciona por ejemplo a Santiago, a Judas, a José, se llamaba igual que su padre, José, pero no menciona hijos de María a no ser Jesús. Jesús como el único hijo de María relatado en la Biblia. Nunca se le llaman hijos de María. Número 2, los hijos de José que se mencionan allí en la Biblia eran mayores que Jesús, lo que respalda la idea de que son de un virtual primer matrimonio de él, del cual había enviudado antes de casarse con María. Eran mayores que Jesús, por eso siempre le andaban buscando para cuidarle, según ellos, tenían que cuidarlo. Y número 3, cuando Jesús estaba a punto de morir en la cruz, como María no tenía otros hijos, por eso que Jesús le encomienda el cuidado de María a su discípulo amado, a Juan, diciéndole, hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Así que la evidencia bíblica lo que respalda es lo que estamos presentando en la Biblia. Tengamos nosotros en nuestra vida lo que es un apoyo en la Escritura. Apoyemos lo que dice la Biblia, aceptemos lo que dice la Escritura. Sé que muchas personas que no conocían esta verdad, muchos amigos, al conocer esta verdad podrán liberarse en el nombre de Cristo. Posiblemente habían estado esclavizados a prácticas, costumbres y tradiciones sin saber por qué ni para qué, pero tenían el temor de faltarle a Dios y no lo hacían. Por eso Jesús dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuánta liberación puede ocurrir en la vida de tantas personas? ¿Cuánta liberación? ¿Cuántas imágenes posiblemente? ¿Cuántos altares algunos tienen en sus casas a lo que les rinden culto? Le encienden velas, candiles, velones y demás. Le realizan promesa. Toda esa esclavitud, esa práctica, toda esa idolatría en violación directa al segundo mandamiento que prohíbe la adoración de imágenes y el hacerse imagen para adorarla, toda esa liberación tú la puedes tener ahora en el nombre de Cristo Jesús. Algunos, aún conociendo la verdad, a veces sienten temor de tomar la decisión porque el enemigo de alguna manera les infunde ese miedo para que no se liberen. Pero si tú oras a Cristo Jesús, Él te dará la fuerza y el valor para hacer lo que tienes que hacer en el nombre de Cristo. La Biblia dice que las tradiciones no pueden estar por encima de lo que son los mandamientos de Dios. Las tradiciones están en un segundo plano. Primero es obedecer los santos mandamientos de Dios expresados en su santa ley. Que Dios pueda llenarte de su gracia. Que Dios pueda llenarte del valor que se necesita para aceptar lo que dice la Biblia, para creer la Escritura y para conservarte puro en tu adoración. Como Jesús dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Antes de nuestra oración final, queremos recordarle que mañana estaremos aquí juntos estudiando un tema importante de la palabra de Dios al mediodía. Mañana al mediodía nueva vez estaremos estudiando. Hoy queremos orar por las siguientes personas en nuestra oración del final del programa. Por María Elena Reyes Andújar. Estaremos presentando en esta oración del final del mensaje de hoy. También estaremos orando por Gonzalo Alfredo Morales. También por Luz María Núñez. También ella pide oración por su hija Lucy.
También estaremos orando por Marta Almanzar y ella pide oración por sus hijos Joan, Juan y Alexandra. También estaremos orando por Tania Adames Arias, y ella pide la oración por la salud de su tía. También estaremos orando por Sara Capellán, de igual manera por Tito Yenis. Por Tito Yenis estaremos orando también. Dulce Marte pide oración por soporte espiritual. También Xiomara Ramírez pide oración por su hija. Tony Seitelén está pidiendo oración por su familia. También estaremos orando por la gracia de Dios por Mauricio González Acevedo, y él pide la oración por sus hijos Laura Camila y María Catalina. También estaremos orando por Bélgica Espinal y familia. También oraremos por Wanda Pichardo. Ella pide la oración por su hermana, por un trabajo de manera especial. También Goris José y familia estarán incluidos en esta última oración de hoy. Maggie Soto y sus proyectos, sus planes, que el Señor pueda llevarlo a feliz término. También por Noris Reina estaremos orando, y ella pide la oración por su niña Cassandra. También estaremos orando por Maritza Valle en Canadá. Está pidiendo la oración de manera especial. También Santa Vicente Terrero también pide la oración. Henry Camacho, y está pidiendo la oración por María Angélica y también por su salud desde Uruguay. También está pidiendo la oración Mariana Ortiz. Mariana Ortiz pide la oración por sus hijos, de manera especial por Jairo, Yamel y por Rafelina Mercedes. También estaremos orando por Luis La Antigua, por Lilian Peña Herrera, por Zoila Yapor. También estaremos orando por Ingrid Piña y familia. También por Sabina Polanco estaremos orando. Ella pide la oración por aquellos que perdieron a su padre, también a su hijo que está encarcelado. Así que está pidiendo la oración por esa familia, Sabina Polanco. También por Abisamuel, y porque el jueves tiene corte ese día y estaremos orando. También por Yaritza Encarnación estaremos orando por su salud. También por Margie Camacho, y pide la oración Margie por Tomás. Tiene también Margie Camacho pues algo de aprensión y de temor de ir al lugar de trabajo con esta situación. Queremos que el Señor pueda despejar esos temores. El Señor le dice: no temas. También estaremos orando por Noé Cornieles, que está de cumpleaños hoy. Noé Cornieles está de cumpleaños hoy y estaremos orando de manera especial por él. También estaremos orando por Cristina Díaz. Cristina Díaz, su hijo Miguel, también es incluido en la oración. Miguel Ángel, que pasó su examen por la gracia de Dios. También estaremos orando por Zoila Delson. Zoila Delson también está siendo incluida en nuestra oración. También Alexandra Morales vamos a incluir ahora en esta oración final del programa de hoy. Así que vamos a orar por todos ellos y ellas, y vamos a pedir también por ustedes, amigos y hermanos que están conectados allí y que han abierto su corazón a la palabra de Dios. También incluiremos ya en la parte final a Yarelis García. Oremos al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, por las verdades que nos has mostrado. Tanta luz que hay solamente en tu palabra. Gracias porque tu palabra nos libra de irnos a ciertos extremos, pero también nos libra de cometer herejía, de entrar en ciertas prácticas idolátricas que van en contra de tu palabra. Gracias por recordarnos que al Señor nuestro Dios debemos adorar y a Él solo debemos servir. Te presento este listado, Señor, este listado de amigos y hermanos que incluyen en sus peticiones también a otras personas, a hijos, padres, hermanos, tíos, a algunas personas que están en situaciones especiales en el aspecto de salud, en lo familiar, en lo laboral, en lo emocional, en el aspecto judicial, aquellos que tendrán corte también esta semana, aquellos que te dan gracias por las oraciones contestadas, por permitirle un año más de vida también. Los coloco a todos, Señor, por la fe en tus manos de amor. Rodéales con tus brazos eternos, reprende al enemigo de su lado y dale hoy la victoria. Gracias, Señor, por cuidar de la salud de todos ellos y porque tu toque sanador recuperará a aquellos que están en situaciones críticas y delicadas. Que mañana nos reunamos nueva vez para estudiar tu palabra a la misma hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Que Dios te siga bendiciendo, mi amigo y hermano.